Estoy muy contenta porque vamos a comenzar con esta charla en la que tuve ahí un error de dedo y bueno, en realidad la charla, me da mucha pena, pero por respeto a la profesora lo voy a hacer. Quedamos en que se va a titular Entre la creación y el aula, experiencias y saberes, porque la profesora es actriz, es investigadora, es directora, dramaturga, compositora. Entonces, entre sus saberes y sus experiencias como artista, pues también trae mucho trabajo al aula y de pedagogía e investigación, etcétera. Por eso quedamos ella y yo en que se titularía Entre la creación y el aula, experiencias y saberes con Mirna Estela Vargas Saavedra. Comenzamos, pero antes de comenzar me gustaría mucho que el doctor Rubén Maidana nos pudiera dar pues sí, una introductoria a esta charla. Y antes Bien, de eso también quiero agradecer a mi alumna Ana Gabriel que nos está ayudando con la parte tecnológica. Ahí está de mi lado izquierdo, pero bueno, no se ve. Si se quiere asomar rapidito, por favor, porque nos está ayudando con la parte operativa. Alumna de un gusto. Muy buenas tardes. Con permiso. la licenciatura en teatro de aquí de la Universidad Autónoma. Entonces, bueno, nada, Rubén, pudieras comenzar si me bien. haces favor. Sí, sí, yo básicamente me da mucha alegría poder estar acá. Esta es la quinta charla del ciclo de 2024, de este ciclo de charlas que yo inicié en el 2021, un poco en plena pandemia, estábamos saliendo de la pandemia. Y se convirtió en algo que ya lleva más de 20 y pico de charlas subidas a un canal de YouTube de la Facultad de Arte a donde yo pertenezco. En esa playlist, además, hay un libro en PDF donde se recopilaron las charlas del 2021, que es un libro gratuito para descargar. La participación de algunos compañeros, colegas de otras partes de Iberoamérica que han estado en las charlas y que luego pudimos asistir a los congresos que se organizan en México, ¿sí? Con distintas temáticas. Entonces, bueno, se ha armado una red de trabajo muy, muy interesante, que la intención, por lo menos desde lo personal, es que se pueda seguir acrecentando, conociendo cada vez gente nueva, distinta. Eh, Al principio las charlas estaban, diríamos, en un 100% organizadas desde acá, desde Tandil, de Argentina, donde yo estoy, Buenos Aires. La posibilidad de estar el año pasado el 10 de julio, o sea, la semana que viene, se cumpliría un año del encuentro que hizo el CEUBOS en La Paz, Baja California. Yo estuve en representación por Argentina y ahí tuve la posibilidad de conocer a Briseida, a Pamela Leal, a Georgina Flores, y con ellas comenzamos en el año pasado a organizar algo que denominamos Expandiendo el Eco de la Voz, que es una alianza interinstitucional entre las facultades y las instituciones donde participan en su trabajo de docente Briseida, Pamela y Georgina, ¿sí? Y ahí se empezó a gestar esta idea de poder generar charlas también desde México y poder compartirlas. Entonces, las charlas van teniendo colaboraciones siempre desde la Facultad de Arte de acá de Tandil, adhesiones las tengo anotadas porque siempre me lo olvido, de la ENAD, de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde trabaja PAME, y el Instituto de Arte de la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde está BRI. Y la intención es obviamente poder cada vez hacer más grande el proyecto y de hecho este año yo comencé con una nueva línea de trabajo que en algún momento también lo voy a compartir con la gente de México, que se denomina ejercicios, ¿sí? Ejercicios prácticos para trabajar en el aula, trabajar en los grupos de teatro. O sea, la intención que tengo es que cada uno de nosotros, los maestros, con algún tema específico, podamos compartir ejercicios prácticos porque, bueno, bien, siento que hay mucha demanda también un poco de eso, de personas que por ahí no pueden tener acceso a estudios superiores, a una formación académica. Y entonces, bueno, me parece que un conocimiento que tenemos, si no se comparte, mucho sentido no tiene, ¿no? Tenerlo y no compartirlo. Entonces se mantiene esta idea de la línea de entrevistas, que sería esta charla de hoy, y luego se ha abierto esta posibilidad de empezar a trabajar con algo más práctico. Pero que, bueno, recién hubo una primer charla. Así que bien, eso de mi parte, agradecer desde acá a ustedes, a las instituciones que representan, a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte de mi universidad,
porque bueno, colaboran haciendo los flyers, subiendo los videos a YouTube, editando, poniendo los logos, ¿sí? Un trabajo en conjunto, así que bueno, está bueno agradecer. Y bueno, eso es lo que podría decir de mi parte, Bri, así que ahora quedan ustedes la charla, ¿sí? Muchísimas gracias, Rubén. Para mí es un gusto poder presentar a la maestra Mirna Estela Vargas Saavedra, quien fue mi maestra en su momento en esta misma licenciatura, llamada antes Arte Dramático, licenciatura en Arte Dramático. Hoy día en el rediseño le nombramos licenciatura en Teatro. Y bueno, me gustaría empezar presentando y leyendo su semblanza. ¿Vas? Gracias. Es creadora, Mirna Estela Vargas Saavedra es creadora, docente e investigadora en artes escénicas. Su formación en las áreas del teatro, la música y la sociología se han alimentado constantemente a lo largo de su vida profesional, viéndose esto reflejado tanto en su trabajo artístico como en su trabajo docente. Estudió con destacados maestros mexicanos tales como Luis de Tavira, Premio Nacional de Artes 2008, Antonio González Caballero, creador emérito, Rogelio Luébano, que en paz descanse, y Ricardo Ramírez Carnero, y con maestros extranjeros tales como Cosana Luca, Roy Hart Theater, Francia, Rosario Cárdenas, Premio Nacional de Danza 2013, Cuba, Compañía Philippe Gentil, Francia, y Gao Mukun, Ópera de Pekín, China, Franz Winter, Odin Teatret, Dinamarca, entre otros. Estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1984 y 1988 y la licenciatura en Educación Artística con énfasis en teatro en la Universidad Veracruzana 2019-2022. A lo largo de su vida profesional ha ido construyendo un discurso coherente entre estas tres áreas, las cuales se han ido entretejiendo durante 38 años. Su trabajo aborda la teatralidad desde la perspectiva de la música y la voz artística, especialmente el canto, disciplinas que han sido su principal interés. Este mestizaje ha dado resultados estéticos y poéticos particulares. En sus creaciones asume roles de creadora, compositora y dramaturga, e intérprete, cantante, actriz, simultáneamente la mayoría de las veces. Casi siempre, sí. Amalgama la investigación y creación artísticas con la práctica docente, desarrollando un método de formación actoral desde la perspectiva de la voz, a paréntesis de la cual yo fui parte en algún momento. Gran influencia, pues. Desde 1988 ejerce la docencia de las artes escénicas en distintos niveles educativos. Ha colaborado con el Centro de las Artes de Hidalgo como coordinadora del área de música y docente en las áreas de música, danza y teatro, 1993-2004. Fue profesora en el Diplomado de Teatro del Cuerpo 2002-2003 y en el Centro de Educación Artística SEA de Televisa, Sociedad Anónima de Capital Variable, desde 2001 a 2006. Desde hace 19 años es catedrática. 20, perdón. Desde hace 20 años es catedrática de voz, música y canto en la licenciatura en teatro, antes arte dramático, del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde ha sido autora de programas relacionados con dichas áreas. Formó parte de la planta docente fundadora de la licenciatura en Artes Escénicas del Centro Cultural Europeo de Estudios Universitarios aquí en Pachuca, Hidalgo. Ha presentado en los estados de Hidalgo y Morelos en la Muestra Nacional de Teatro con obras de su autoría en 1995, 97, 2006, así como la región de Centro en la 15ª emisión de dicha muestra, 1994. Ha creado y dirigido alrededor de 15 espectáculos integrales de amplia difusión en instituciones culturales del país y el extranjero, además de haber participado como compositora e intérprete en alrededor de 20 proyectos de artes escénicas, teatro y danza, la mayoría de ellos con perspectiva de género y o de carácter social. Con su trabajo escénico ha participado en diferentes programas de difusión nacionales y estatales, tales como Alas y Raíces a los niños con Aculta, Escuelas de Calidad, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, Festival Internacional Cervantino, Sala Ponce, Palacio de Bellas Artes 2001-2003. También se ha presentado en diversos foros internacionales. Perdón, se me fue aquí.
Era más chiquita, ¿no? Sí, pero bueno, vamos, casi que voy, pues es demasiado. La maestra ha tenido un gran Si recorrido, quieres, sáltate me, cosas. me saltaré. Y termino con que ha colaborado con organizaciones y creadores escénicos de otros países como compositora e intérprete, tales como Rosario Cárdenas, Pequeño Teatro Negro de Salta, Argentina, de 1988 al 92, Roy Hart en Francia, etcétera, etcétera. Ha sido jurado, profesora, actriz. Es una gran carrera. Maestra. Muchas gracias por la presentación. Yo había pasado una más chiquita. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a comenzar. Gracias, sí. Cualquier pregunta que tengan al final, me encantaría que aprovecharan a la maestra. Cualquier diálogo o cualquier línea de conversación que tenga que ver con el tema, pues adelante. Ahí voy calculando los tiempos y para mí es un honor poder entrevistar a quien fue mi maestra hace muchos años. Oh, Y también, gracias. y también es un honor que gente que he conocido de otros países que tienen que ver con la docencia, la voz y el teatro estén aquí presentes. Un saludo también a la maestra Luisa Huertas, a todos los de CEUVOS, a todas las que también fueron mis profesoras en algún momento y profesores, pues les mando saludos y mis cariños. También a mis alumnos y a la universidad, a la institución que me ha permitido poder desarrollarme profesionalmente como docente y actriz también. Bueno, entonces comenzamos con la charla, maestra. Va. Organizamos bueno, más bien ella organizó un cuestionario, entonces vamos una pregunta por otra, una tras otra, ¿no? Claro que sí. Ahí se ve a cuadro la maestra, ¿verdad? Quisiera sí, que te vinieras un poco más para acá cerca, por favor. ¿Qué es esto? Va, ahí está, va. Mira, a ver, cuenta. ¿A qué edad empezaste, a qué edad empezaste a desarrollar tu voz y Ajá. cómo? Ok, bueno, como todo niño, toda niña, pues empecé a cantar por gusto. Muy pronto mis padres se dieron cuenta que me gustaba y me empezaron a meter, sin que yo lo pidiera, a clases de piano. Lo primero que estudié, mi primera relación con lo sonoro fue a través del estudio del piano. Empecé a estudiar piano muy chiquita. Y casi paralelamente ingresé a coros infantiles, como muchos de nosotros, coros infantiles de la iglesia y coros infantiles en la escuela. Entonces, de alguna manera, siempre en los coros, sin que tú te des cuenta, antes hacen un calentamiento y te vas un poco empezando a formar, ¿no? Esos fueron como mis inicios, ¿no? Tengo una familia muy musical, la familia de mi madre siempre ha estado en coros, dirige coros, entonces pues siempre yo participaba de eso y aprendía mucho sin saber, muy orgánicamente, ¿no? Así empecé, digamos, a estudiar, a formarme, ¿no? Casi imperceptiblemente. Después, en la adolescencia, pues me encanta, el piano no lo puedes llevar a todos lados, te empieza como adolescente empezar a participar musicalmente en cosas y entonces decidí aprender guitarra, que esa sí se puede llevar a todos lados, sobre todo la guitarra popular como instrumento acompañante, porque yo ya tenía claro que me gustaba cantar. Y entonces empezaba a cantar en fiestas, en reuniones familiares y empecé a perfilarme, a empezar a participar en festivales, en concursos, y empecé a encauzarme, digamos, de manera, primero como amateur, hasta que en algún momento sí tomé la decisión de que a eso me gustaría dedicarme. Súper bonito. Es muy interesante porque cada vez que hablaba yo con la profesora durante el diseño de las preguntas, descubría cosas que no me había contado cuando era su alumna. Entonces fue un deleite. No venía al caso. Fue un deleite poder haber escuchado y haber preparado esta charla. Muy bien. Pues una compañía histórica que ha marcado a muchos los que nos dedicamos al teatro, a la voz. Y la profesora Mirna, tú Mirna, tuviste el chance de estar allá, o bueno, la casualidad de estar allí, no sé si lo buscaste, pero estuviste trabajando, bueno, estuviste experimentando con Roy Hart como tal. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia? Bueno, es muy interesante para saber, voy a poner ahí como, para saber más, consultar la presentación de la maestra Silvia Quirico, que sucedió hace poco, porque ella desarrolla más
el tema concreto de qué es la compañía Roy-Hardt, que supongo que muchos de los que estamos aquí, la mayoría sabemos de qué va. Mi experiencia fue con Cosana Luca, principalmente. Yo conocí a Cosana en un festival, en un taller que se organiza en Aguascalientes en el año 1999, que es cuando ya había venido gente del Roy Theater como 10 años antes, parece. Pero bueno, yo ahí entro en contacto con Cosana, conozco a Cosana, yo sabía que existía el Roy Theater, o sea, porque había escuchado un disco de esos de acetato, de las canciones de Un Rey Loco, y me había encantado, no sabía bien por qué, y de pronto veo que viene el Roy Theater a México y digo, bueno, yo quiero participar de eso. Conozco a Cosana y curiosamente, sucede que encuentro que muchas de las cosas que estaba haciendo Cosana, yo las había aprendido vía lecturas de Raymond Murray Schafer, que era un educador musical canadiense, y de otros docentes musicales argentinos sobre todo. Yo he abrevado mucho de Violeta de Gainza, de Pepa Vivanco, de Judith Koski, empiezo a escuchar otro tipo desde la música, ¿no? Otro tipo de educadores musicales que asumen una perspectiva desde la acústica, enseñanza de la música desde la acústica, no desde los elementos de la música, sino desde los elementos del sonido, desde la música contemporánea. Entonces veo que Cosana empieza a tener empezamos a tener encuentros en ese sentido a partir del desarrollo de sus propios ejercicios. Yo digo, ay, pero si yo lo conozco, o yo hago algo similar, o yo esto lo aprendí acá. Entonces, antes de enterarme cuál era el origen de del Roy Hardt Theater, no de Roy Hardt como persona, ¿no? Sino del Roy Hardt Theater, antes de enterarme de eso, yo entro como en sorpresa, esas coincidencias, felices coincidencias significativas, y me gusta mucho la experiencia. Por supuesto, aprendo las particularidades de la metodología, si así se puede llamar, de Roy Hardt Theater, que tiene ciertos principios básicos. Y una de las cosas que sucede con el encuentro con Cosana, como resultado del encuentro con Cosana, aparte de crearnos un grupo de investigación con Indira Pensado, Carmen Mastache, que se llamó Son Voces, aparte de crear lo que empieza a ocurrir es que empiezo yo a integrar saberes. Algo que ocurre que con mi encuentro con el Roy Hardt Theater es un catalizador de saberes que yo ya tenía de alguna manera, en gran medida, y que lo que viene a hacer Cosana es, aparte de aportar la parte exclusiva del Roy Hardt Theater, ¿no? Empieza a dar como una especie de confianza. Es algo que tiene particularmente el trabajo con Cosana. Sí. Da mucha confianza a los investigadores, creadores, y propicia una independencia en los creadores. Hay ciertos principios básicos del Roy Hardt Theater, insisto, verán la charla de la maestra Kiriko, hay ciertos principios básicos, pero fundamentalmente lo que hace también es dar espacio a la creatividad docente. Es algo que yo destaco de lo que hace Cosana, sobre todo. También, después en Malerar, tuve oportunidad de pasar una estancia allá. Tuve experiencias con Rossignol, con David Goldsworthy y con Anne-Marie Letron. Otro tipo de trabajos. Rossignol trabaja más con cantantes de ópera, Anne-Marie trabaja más con actores, y Judy Wilson trabajaba sobre todo con la parte de formación corporal, que está más bien basada en todas las metodologías que ahora conocemos, estoy hablando de los 90, ¿no? Pero que ahora conocemos más como Feldenkrais, antigimnasia, ¿no? Sí. Bien. Ajá. Es interesante y es maravilloso saber que en un momento dado llegas a integrar a partir de este gran encuentro, sí, y saber que tú ya habías tenido un recorrido y una propia investigación, pero este encuentro clave supongo que te marcó, porque bueno... Sí, lo cataliza todo, sí. Y en ese sentido, ahora hago cuenta de cuando yo recibí clases contigo, cómo es justo que recibí esa parte de creer en todo este alcance que tiene tu voz personalmente. O sea, tengo muy marcado
ahora que me lo dices ya lo conecto, tengo muy marcado cómo es que permitías que nosotros como tus estudiantes de la licenciatura de teatro confiáramos y abriéramos la voz. Es interesante. Y confiaran en las decisiones que podían tomar, confiaran en las propias intuiciones, confiaran en eso. Es algo que propicia Cosana, que propiciaba mucho Cosana. Confiar en tu capacidad creadora con la voz y en la teatralidad en general, ¿no? Excelente. Ahora, ¿en dónde tú aprendes a dar clase? Porque sabemos que dar clase requiere de toda una estructura, de ciertas bases, de ciertos conocimientos didácticos, pedagógicos, que nos organizan para poder desarrollar lo mejor posible las herramientas y los saberes de los estudiantes. Algo que al principio uno ojalá supiera, claramente. Más bien yo creo que aprendí de pronto a imitar al profesor en su estructura y sabía que por allí era el camino, un inicio, un desarrollo, un desenlace, una meta. Pero sé que tú has profundizado en la parte pedagógica, es decir, para mí eres una profesora transdisciplinar también, porque la educación como tal es una ciencia. Y es un arte. Y es un arte también. En ese sentido, ¿en dónde aprendiste a dar clases? Bueno, como todo el mundo, bueno, la primera clase que yo di, la di con estudios de sociología. O sea, yo sabía como socióloga que se requería una metodología para dar clase y que tenía que pensar en ello y que tenía que basarme ciertamente, como tú dices, creo que todo el mundo aprendemos a dar clase primero imitando a nuestros profesores. Alguien hizo un comentario, perdón, te interrumpí. Por eso es tan importante. Sí, a ver, lee comentario. A ver, Gabo, ayúdanos, por favor. Vemos comentarios. ¿Qué nos dicen? Nos están diciendo, están equivocadas. No, para nada. ¿Cierto, Gabo? Sí, es cierto. Saludan. Ah, bueno. Saludan desde Mérida. Ok. Hola, Mérida. Bueno, seguimos un poco. Creo que todos al iniciar a dar clase y empezar a dar clase, damos clase teniendo como referente cómo aprendimos. Yo esto lo entendí a partir de conocer a una compañera, una colega pintora, que no voy a decir nombre, que nunca fue a la escuela, porque su mamá, que era pintora, consideró que no era importante ir a la escuela. Como no consideraba que era importante ir a la escuela, porque ya le iba a enseñar a pintar y estaba relacionada con grandes pintores mexicanos que le dieron clase de pintura, pero no hizo primaria, secundaria, preparatoria, no hizo. Entonces, cuando alguna vez le ofrecieron dar talleres, no tenía ni idea de cómo. No tenía ni idea de cómo transmitir el conocimiento, no sabía cómo estructurar un programa, no tenía ni intuición. Ya ven que dicen ahora que la tecnología es intuitiva y no sé qué. Esa tecnología también es intuitiva, siempre y cuando haya habido un momento en donde se carga la información. Si no se cargó la información, a veces puede ser diferente. Puede ser polémico esto, pero porque a veces hay gente pero no intuimos a partir de la nada. Hay un ingreso a la computadora, una carga de información que después se pone a jugar intuitivamente. Pero si no la hubo, es difícil que puedas dar clases si no tomaste clase. Claro. Entonces, además, confiando en que yo había tenido grandes maestros realmente en mi formación como ser humano, en varios niveles, puedo nombrar varios, pero seguramente inconscientemente son muchos más, ¿no? En toda mi trayectoria como alumna, desde la primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Creo que esa fue mi primer escuela para dar clase. Combinado con esta licenciatura en sociología que yo ya tenía y tenía claro que tenía buenas bases metodológicas, que por lo menos sí sabía que no sabía. Que eso sí es importante, claro, porque creo que eso es lo más importante al principio, tener claro qué sabes y tener claro qué no sabes. Excelente. Cuando tú no sabes, o sea, cuando sabes que no sabes, tienes la posibilidad de resolverlo. Y de investigar. Investigas, te haces preguntas. Sí. Entonces, cuando uno se hace preguntas, ya tomé la decisión de estudiar, primero estudiar teatro como tal, ¿no? Antes de dar clase de teatro o de voz, yo empecé a estudiar teatro. Yo no di clase de voz antes de estudiar teatro, porque yo era música, ¿no? No di clase de voz antes de estudiar teatro y estudié teatro con maestros
que me aportaron muchos ejercicios, ya saben cómo es, ¿no? Dentro de la clase de actuación se desarrollan ejercicios de voz. Pero eso sumado a los estudios musicales, yo fui articulando. Nunca di clases, al principio no di clases en una currícula, ¿no? Daba talleres, o sea, despacito, yo me medía, yo sabía mis limitaciones, sabía cuáles eran, qué me faltaba e iba experimentando. Poco a poco fui estudiando más acerca de docencia sobre todo, sobre teorías docentes, metodología docente, fui leyendo al respecto, paralelamente leía yo sobre todo, insisto, educadores musicales argentinos que tienen un amplio desarrollo en ese sentido, en la docencia y en la investigación acústica. Sí. Entonces, para mí, Pepa Vivanco, ya mencioné Murray Schafer, un libro que para mí fue también puntal, porque además la primera edición se hizo aquí en Hidalgo, fue el libro de la voz de Marcela Ruiz Lugo y de Fidel Monroy. Fue un libro referente para poder abordar la docencia. La docencia, estamos hablando de los 90, ¿no? Ahora hay muchas más cosas. Sí. Y bueno, fue así que empecé, ¿no? Y entonces, Mirna, perdón la interrupción. A ver. ¿En dónde aprendiste a dar ahora clase de voz? ¿Cómo lo estructuraste? Así, o sea, así investigando, cruzando mis saberes de música con mis saberes de teatro, aprendí, o sea, extrayendo de las clases de actuación así, o sea, diseñándolo, pensándolo desde mis habilidades metodológicas, digamos, ¿no? Y desde luego después tuve estudios de docencia específicamente con a los que yo más reconozco son en un centro de educación primaria donde me contrataron para dar clase de música, pero primero me entrenaron como docente, pero me entrenaron bien. Entonces ahí fue mi primer lugar donde aprendí, es una escuela privada chiquita, de aquí de Pachuca. De aquí de Pachuca, pero con una directora que tenía claro que sus docentes tenían que tener formación docente. Es decir, los capacitaba sí, claro, en temas de docencia y de pedagogía. Sí, claro, sí. Y era obligatorio. Y luego conocí al maestro Raúl Serrano, que también ya en lo específico del teatro, lo conocí personalmente y empecé a establecer una relación epistolar constante. Y aparte de haberse leído sus libros, esos fueron como digamos, mis pie izquierdo y pie derecho para abordar la docencia, ¿no? Después, por supuesto, hice estudios de formación corporal también, ¿no? Sí. Y que yo hice danza contemporánea también de adolescente y establecí un laboratorio en mis espacios docentes, como todos, ¿no? Sí. Se vuelve tu laboratorio, tus salones de clase. Eso. Y bueno, ya recientemente estudié la licenciatura en educación artística, que ya está aplicada directamente al énfasis disciplinario, ¿no? Sí, me tocó ver a la profesora formándose, fue en línea la licenciatura, sí. La vi muy estudiosa, de veras nunca me defrauda la maestra, no, siempre, bueno, siempre va a ser un ejemplo. Bueno, pero algún día puede pasar, ¿eh? Pero es un ejemplazo porque la vi y además se tituló con mención honorífica de mayor promedio, no sé cuál es la... Es una medalla que otorga la Universidad Veracruzana que se llama la medalla Dr. Luis Suárez Trujillo, que es el fundador de la Universidad Veracruzana, se la otorgan a los 10 de promedio. Para las personas que tienen 10 de promedio, somos como 6 por generación entre 70,000 alumnos, ¿no? Nada más. Algo así. Nada más. Y yo la vi con todo, como colega, bueno, como compañera. Ya entrando a esta parte pedagógica, a esta parte más metodológica, pero no menos creativa, no menos humana, no menos abierta, nos gustaría saber en qué te basas para desarrollar tus proyectos artísticos, los programas educativos o programas para taller, cursos que tú das, ¿en qué te basas? ¿Qué es lo que cuál es la línea o cómo lo conceptualizas, cómo estructuras? Bueno, depende del tipo de taller que sea, del tipo de curso, del objetivo, de los sujetos del taller, quiénes van a ser, qué quieren hacer, dependiendo, porque por un lado trabajo con la formación profesional de actores, ¿no? En donde intento sobre todo enfatizar la desinhibición, la creatividad y por supuesto desde ahí abordar las cuestiones técnicas de proyección, articulación, siempre desde la creatividad y el juego, porque de manera relajada es mucho mejor.
trabajos desde los no realismos, o sea, desde todos los demás géneros y estilos que no sean el realismo, eso se lo dejo a actuación, A la Academia de Actuación. a la Academia de Actuación, porque me interesa mucho la investigación tímbrica, o sea, toda la generación de, la exploración de texturas, la exploración de caracteres, pero eso sucede con todos los demás géneros y estilos que no son el real, o sea, los estilos que no sean realistas. Por supuesto. Pero lo prefiero hacer así y bueno, ha resultado, ¿no? También trabajo como dando aportando aspectos teatrales a los coros, asesoro coros. Pero entonces ahí hay que hacer al revés, dar elementos teatrales a los músicos. Y entonces también a través de juego cambia mucho la expresividad, sobre todo el énfasis está en la expresividad. ¿Cómo conseguimos expresividad? Autenticidad, a través de la conexión consigo mismos. Por supuesto. Y bueno, entonces depende del objetivo. Si es un taller, si es un curso, si es un diplomado, depende. Tiene cada uno como sus particularidades. En el rediseño de la licenciatura en teatro en la Academia de Voz, la profesora me guió, me asesoró, compartió todas estas partes operativas, conceptuales, estructurales, pedagógicas y didácticas para poder organizar lo mejor posible el diseño de cada asignatura, que ustedes los que son profesores o docentes sabrán que es todo un proceso bastante complejo y que debe ir como bien enmarcado, digamos, ¿no? Claro, el establecimiento de las relaciones verticales, horizontales de una currícula, por eso decía, depende del sapo la pedrada, decimos en México, ¿no? Del tamaño del sapo es la pedrada, el tamaño de la piedra. Entonces, depende del sapo la pedrada, el sapo y la pedrada de la articulación de una currícula universitaria es muy grande. La piedra la tienes que levantar con las dos manos para... Sí, y en equipo además. En equipo, sí. Y lleva mucho tiempo, pero es un trabajo que para mí, el trabajo docente y el trabajo de diseño curricular es un trabajo apasionante. Sí. Apasionante, pero tiene también sus partes administrativas, ¿cierto? Como que es un trabajo que se debe valorar también económicamente, ¿cierto? Bueno, vamos a entrar a la laboral. La verdad es que esto se va a grabar. Bueno, tienes razón. Vamos a seguir, entonces, Mirna. Okay. Yo creo que ya muchos saben a qué nos referimos, ¿no? En ese sentido. ¿Quiénes influyeron tu práctica docente y tu formación como docente? Un poco ya hablamos de eso. Grandes profesores que yo tuve en la secundaria, preparatoria, primaria, para empezar, ¿no? Creo que sí, el reconocimiento de las influencias en ese sentido es importante, hacerlo de la manera más consciente que se pueda, y seguramente hay muchas inconscientes, porque bueno, cuenta la cantidad de profesores que tuvimos en la primaria, secundaria, ¿no? Claro. Entonces, pero siempre que hablamos de eso, se nos vienen a la cabeza 2 o 3 que fueron quienes influyeron mucho en nuestra trayectoria como seres humanos, ¿no? Es decir, que yo puedo estar aprendiendo y puedo estar influenciada, y después reconozco eso, digamos, subconscientemente veo que yo hago lo que hacía el profesor, creo mi propia claro, integras con lo propio tuyo, pero el conocimiento es colectivo. Entonces vamos abrevando de las generaciones anteriores, eso no tiene nada de malo, siempre y cuando se mencionen, ¿no? Claro, dar el crédito correspondiente. Sí, y algunas realmente no son conscientes hasta que te lo preguntas, digamos. Alguna vez yo hice un ejercicio, con Son Voces hicimos un ejercicio eso, de reconocimiento de quiénes eran nuestras influencias para dar clases. Y hicimos un cuadro, hicimos todo un diseño, y era muy emocionante darte cuenta que no te acordabas de la maestra Juanita, ¿no? Pero que había sido una maestra de literatura que te influenció y que te impulsó a dedicarte al teatro o a las artes, ¿no? En un mundo donde en una educación en la que las artes tienen muy poco peso en general, ¿no? Sí. Está más tendiente al área cognitiva, matemáticas, científica, sí. etcétera. Mirna, ella se forma como música, como instrumentista, como cantante desde pequeñita,
vas desarrollándote en la sociología. ¿Y cómo fue que llegas al teatro? ¿A qué edad? ¿Cómo te impactó formarte teatralmente? Ok, esa pregunta es interesante. Porque yo no decidí estudiar teatro. Yo estudiaba música, yo estudié danza, y en algún momento, en escena, me acuerdo además como el momento, en escena, dando un concierto, yo cantaba canción, estaba muy influenciada por el canto nuevo, por la canción latinoamericana. Yo participaba en grupos de canto nuevo, ¿no? Y de canción de protesta, en ese momento se llamaba, o de propuesta. En algún punto tuve como la necesidad y fui consciente de que eso era un hecho escénico. Y que de pronto, cuando acababas de cantar, te ponías nervioso, ¿no? Porque el compañero empezaba a echar un choro, ahora la canción que sigue se trata de y el autor. Yo decía, algo falta, o sea, algo, aquí esto no debería ser así, esto es como de hueva, o sea como de flojera. De fiaca, o sea, que da fiaca, esto, ¿no? Sí, esto que no, debe haber alguna otra manera de resolver, ¿no? Y entonces, curiosamente, de manera, otra vez coincidentemente, significativamente, conocí un grupo de teatro que se había mudado de la Ciudad de México a Pachuca, huyendo del terremoto del 86. Hubo un gran terremoto. 85. 85. 85. Sí, sí, huyendo del terremoto del 85. Curiosamente, cuando yo estaba necesitando acercarme a ese tipo de, otro tipo de experiencias, no sabía que era el teatro lo que me lo iba a dar. Nos conocemos, me invitan a sus talleres, están justamente realizando ellos unos talleres, ellos como profesores, el primer taller de teatro, diplomado en teatro, que organiza en ese momento la institución cultural, que era un foro, no había tal cosa como Conaculta, no había tal cosa, ¿no? En el 80 y pico, que eran como casas de cultura, ¿no? Y me integro y empiezo a aprender qué es eso del teatro, o sea, cómo era eso del teatro. Y a partir de ahí empiezo a organizar un diplomado con el maestro González Caballero, empiezo a aprender también más de eso, empiezo yo a hacer como hace uno, empieza uno a computar en su cabeza y en su alma, en su corazón, y empiezas a hacer tú las integraciones hasta que te vas leyendo y dices, mira, la música también es arte escénico, no me digas, y también la danza es arte escénico, y mira que la integradora del asunto es el teatro. Mira, pues entonces no andaba yo tan perdida. Claro. Así es como llego yo al teatro. Vale. Por una necesidad de resolver como se llaman acá, los colgones en escena de los conciertos. Cierto. Esos vacíos en donde platican. ¿Qué dices? Esta gente se va a dormir. Así. Se corta la energía. Bueno, en ese sentido me gustaría mucho mencionar rápidamente cuando vi un espectáculo músico-teatral de la profesora, donde bueno, perdón que lo mencione, pero sí. Se hirió un dedo, sí, te sangraste el dedito gordo. Ella estaba en mucha adrenalina porque estaba cantando y estaba actuando, pero también había dirigido, estaba con un compañero mío egresado, Álvaro Muñoz. Pero a mí me impactó mucho yo también apenas estaba descubriendo esos conceptos, pero estaba integrado, o sea, era teatro, ella tocaba, cantaba, estaban actuando, contaban una historia, la dinámica, el ritmo era una cosa maravillosa, y a mí me dejó muy marcado, porque ver en escena a tus profesores es emocionante. Y al final, cuando ya, bueno, esto es como el extra, pues ella no sentía el dolor de... Batería baja, ahorrar, te dice que batería baja. No, ojalá que esto no se Dale, por favor, Gabo. Ya sabes, las cosas técnicas. Ay, Dios mío. Mira, te trae extensión. Genial, Gabo, gracias. No lo resolvió, esto no se terminó. Ya casi que terminó. Bueno, y entonces tenía su herida, y pues hasta que terminó ella estaba en tal activación que fue algo que se me quedó marcado, ¿no? O sea, tu trabajo integral, o sea, esta integración que mencionas, no solo la cuenta, sino que es práctica, o sea, yo la vi en la escena, y es maravilloso ver cómo uno va conceptualizando. Gracias, Mirna. O sea, eso creo que es muy importante y muy valorable,
en esta parte del arte y de las artes, de la interdisciplina. Ajá, La pues interdisciplina. yo siempre, cuando me hablan de interdisciplina, digo yo, es que para mí es redundante con el teatro. O sea, el teatro es interdisciplinario por sí mismo, porque así lo entiendo yo también, porque así llegué yo a él. Sí. Yo no llegué al teatro como un arte generado desde la literatura, no, para mí fue justamente el elemento que amalgamaba lo que yo quería hacer, ¿no? Excelente. Ya vamos, bueno, les comparto que está súper cronometrada la entrevista, súper estructurada. Esto fue toda una elaboración con la maestra. Hoy aprendí más cosas de ella en este periodo. Nos faltan 2 preguntas más y bueno, yo sigo agradeciendo seguir aprendiendo. Vamos como a otro tema que también tiene que ver con todo esto, con tus saberes, con tu experiencia como creadora, pero sobre todo esta parte humana y ética. La pregunta es, ¿cuáles crees que son las actitudes éticas adecuadas que se deben tomar en cuenta dentro del aula hacia la formación vocal? Ok, bueno, creo que esa pregunta que me dejó pensar desde que me la hiciste, sí, o sea, sí, ya me había pasado el cuestionario. Pensando en que la ética, como la define Hipócrates, tiene que ver con hacer el bien, no hacer daño y propiciar justicia, que todos y todas las personas participen de ello. Entonces, creo que para hacer el bien en el aula tenemos que tener una sólida formación disciplinar, una sólida formación docente, porque si no podemos hacer daño sin darnos cuenta. Déjenme, ¿qué puse aquí? Después pongo que de buenas intenciones está el infierno lleno. Porque decía, tú tenía buenas intenciones, no sabía mucho, pero era bien buena onda, le echaba ganas. Entonces, yo siempre hago énfasis en eso. Para hacer el bien no basta tener buenas intenciones. Hay que saber lo que se está haciendo, hay que tener claridad disciplinar, claridad docente, y entonces, bueno, ya lo echas a jugar con tu intuición y tu propia creatividad. Pero creo que sí, informarse. Es importante formarse como docente y en la disciplina. Sí, eso sería como Creo pues que... otra cosa. Sí, sí. En cuanto a la justicia, que todo el mundo lo sepa, compartir los saberes de manera clara, me parece que es ético, importantísimo, porque eso propicia la independencia del aprendiz. De pronto hay demasiado, para evitar el sectarismo, porque de pronto, se crean los gurús y que es que no entiendo bien lo que me dice, pero dice que ve en el fondo de mi alma, ¿no? Y entonces hay mucho, de pronto sucede mucho en el teatro, que de pronto el maestro se viste de blanco, trae las barbas blancas, largas, y entonces, ¿no? Hay mucho eso. Y me parece que eso es poco ético, eso no se hace, porque propicia el sectarismo. Claro. Entonces no fomentas el pensamiento crítico, no transmites los saberes tales cuales, ¿no? Sí. Y entonces, pues, eso no es ético. Creo que entra dentro del ámbito de la ética. No hacerlo, pues, o sea, no hacerlo, sino crear independencia, reforzarlo en sus capacidades, reforzarlo y ser claro en la transmisión de los conocimientos y no dejar de la ambigüedad, de la no sé cuánto, cuántica. Yo pensé que no volvería a disfrutar tanto la entrevista, pero la sigo disfrutando. Es que ya habíamos ensayado. Creo que este tema es muy importante. Creo que sin saber, tal vez apropié de mis profesores, incluyéndote a ti, esta parte del respeto al ser humano que está frente a ti, confiando en que tú le vas a guiar, en que tú le vas a permitir estructurar, desarrollar, hacer encontrar su potencia en la voz, en lo expresivo, en lo actoral, en lo artístico, en lo humano. Y me parece, pues, he comprendido durante estos años que tener de frente a este estudiante, verle, escucharle, ver cómo respira, cómo hay miedos fatales, miedos que infundados o también construidos en su contexto hacia su propia voz, como estos prejuicios de la propia voz que el estudiante tiene y en donde él requiere o ella requieren ellos
de un espacio seguro. Exactamente, para poder explotar y toda esa estructura y este conocimiento pedagógico, métodos, etcétera, metodologías, realmente exploten en este humano que confía en ti para poder cantar, para poder hablar, para poder crear un personaje, para hacer cosas postmodernas si ellos gustan, performance, lo que quieran, pero tener esas bases me parece importante. Vamos con la última pregunta y después de esta última pregunta, si alguien quiere abrir micrófono, charlar con la profesora, aprovecharla, aprovechar que estamos... Intercambiamos. También, pues adelante. La última pregunta, como creadora mujer, ¿cuál ha sido tu experiencia como líder de proyectos en la década de los 90 y actualmente? Bueno, vamos a empezar con la década de los 90, cuando yo empecé a liderar proyectos. Antes yo era parte de agrupaciones, pero no me concebía como líder de proyectos porque las mujeres somos intérpretes. Las mujeres somos intérpretes, las mujeres somos actrices, No, las mujeres Mirna, somos cantantes. pero ¿por qué? También puedo dirigir. ¿Ves? Esa era la cosa. Esa era la cosa. Como eso nunca tuve ningún problema, al contrario, al contrario. Bienvenida como actriz, bienvenida como intérprete, bienvenida como cantante. Ah, no, espérate, dirigir, no, eso no es tuyo. Producir menos. O sea, producir menos. Y tampoco escribir, pues no, a ver, no puedes hacer todo, ¿no? Alguna vez sí me lo dijeron, no puedes hacer todo. Por supuesto, no hago todo en trabajos de gran formato, porque pues no puedo. Claro. O sea, soy consciente, ¿no? Y también tengo un equipo de apoyo, también no es que yo soy todóloga en todo. Pero ciertamente fue difícil, incluso aunque estuviera en el programa de mano, dirección Mirna Vargas, el técnico anunciaba intérprete Mirna Vargas. Yo tuve muchas veces que subir a la cabina a decirle, oye, lee lo que está escrito. Varias veces. Cuando llegabas a las funciones que tú llegas, ¿no? Como productora, pum, bájame esa vara, no te pelan, se dirigían al compañero varón. Yo decía, y ellos estaban como, ya sabían, ¿no? Con ella, ¿no? Sí, durante la década de los 90 fue más difícil que ahora. Ahora ya es más frecuente. De hecho, de aquí han salido varias directoras, cosa que me emociona, que aquí en la universidad, en el Instituto de Artes, hay salida para dirección y hay más directoras que directores. Y producción también. Y en producción también. Pero ahora ya incluso hasta tienen el título, ¿sabes? Gracias. Y claro, sí, al principio era un poco desconcertante porque te convocaban a las reuniones, ya ves, reuniones de actores o reuniones de teatristas para resolver alguna cuestión de tipo laboral o de tipo, ya sabes, ¿no? Y a mí me mandaban la invitación como intérprete. Y me acomodaban o no me invitaban como directora. Entonces, como invitaban a los directores, no me invitaban. Sí, esos machismos subterfugios, sí, por supuesto que los viví, ¿no? Sí. Actualmente no sucede, sí, sinceramente sucede mucho menos, porque además ya una también, corriosa, llega como partiendo plaza, no da espacio para que eso suceda. Claro. También respetan tus canas un poco, por eso no me las pinto, solamente por eso, ¿no? Bien. Sí, pero sí ha habido cambios importantes desde los 90 para acá con respecto a eso, a la actitud hacia concebir que una mujer pueda liderar un proyecto, sí. Incluso como actriz, algunas veces lideré el proyecto como actriz y productora, sin embargo, no se dirigían a mí, sino al director de escena, Sí. ¿no? Ajá, justo eso. Creo que es un tema también importante que me has platicado y nos platicabas justo también cuando nos enseñabas, ahora mismo como siendo tu colega. Para mí ha sido un placer poder hacer esta entrevista, poder seguir tejiendo todos estos encuentros bellísimos que la vida y el mismo trabajo con la voz me ha dado la oportunidad de vivir. Y pues abro como este espacio, no sin antes agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a la licenciatura en teatro y a todas las universidades que están adheridas
a estas colaboraciones, a estos esfuerzos, y a mi compañero, colega, doctor Rubén Maidana, desde Tandil, Argentina, que siempre es un gusto intercambiar y darnos todos como esas ganas y esa energía para seguir colaborando con estas charlas. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Gabriel, por estar aquí apoyándonos en lo tecnológico, nuestra futura actriz, directora o productora, no lo sabemos aún. Pero bueno. Muchísimas gracias, y me gustaría, ya que todo salió tan cronometrado, gracias Mirna por esos detalles, por esa organización, me gustaría abrir, si me lo permiten, no sé Rubén si tengas alguna pregunta, y los demás que estén ahora, ¿qué preguntas o qué diálogo quieren abrir con la profesora Mirna Vargas? Yo quiero agradecer primero, yo quiero agradecer a Bris. Para mí es muy emocionante ver cómo los alumnos ahora son colegas. Eso es algo que se va ganando con la edad. Sí, hay algunas ganancias, sí hay. Esa es una. Me da muchísimo gusto que Bris reconozca el trabajo, no por el reconocimiento del trabajo, sino porque ella se siente enriquecida con él y le suscitan ganas de entrevistar y, bueno, de subirme a su carro, ¿no? Muchísimas gracias por este carro tan bonito, además, desde que me lo comentó, cuando me dijo que se habían conocido, me pareció lindísimo el formato de entrevista, porque creo que de las biografías se puede aprender mucho. Yo soy muy afecta a leer biografías, y por lo mismo, porque es como una fuente de enriquecimiento existencial muy interesante. Le digo, me encanta el formato, me encanta el formato. Gracias, muchísimas gracias, Rubén. Bueno, yo, nada, me encanta el encuentro, me encanta cómo armaron la entrevista. A mí siempre me llama mucho la atención la posibilidad de estar entrevistando a alguien en este modo de Zoom, teniéndolo al lado, ¿no? Porque yo siempre he entrevistado gente que está a través de una pantalla. Y entonces, no sé, algún día voy a experimentar esto de estar en vivo con esa persona acá y ver a ver cómo puedo conectar, pero conectar con el público y demás. Así que bueno, en ese sentido es algo raro para mí. La otra vez también le pasó a Pamela, y está buenísimo. Digo, que puedan compartir el mismo espacio me parece buenísimo. A mí bueno, obviamente hay un montón de lugares donde me tocan, me resuenan, porque yo básicamente me considero un docente más que un artista. O sea, sí, dirijo, hago teatro, he actuado, pero mi formación la he descubierto a lo largo del tiempo. Yo soy maestro de escuela primaria, yo trabajaba con niños chiquitos, y el teatro fue para mí un modo primero de trabajar mi visión, y luego era la posibilidad de venir a estudiar acá a Tandil para volver a mi ciudad a trabajar teatro en las escuelas. Después no me fui nunca más, ¿sí? No me fui nunca más. Pero evidentemente la cuestión de la docencia para mí es un gran tema, donde me parece que esto que estuvieron comentando de cómo es la traslación de este saber que yo tengo como profesional, algo que yo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo hacer mejor o peor, pero lo puedo hacer, luego lo tengo que compartir. Y esa traslación, esa adaptación requiere de muchas cosas, como las que fueron hablando. Me parecía muy importante esto que hablabas de la justicia, de la ética, ¿no? En algún momento, y tal vez me vaya de tema, un día comentaban que, por ejemplo, un presidente, ¿sí? Sus decisiones involucran a muchísima gente. ¿Quién le continúa en algún modo en esa línea de importancia? El maestro. ¿Sí? El docente lo que está haciendo es trabajando con un material muy complejo que es el material humano, formando, generando, sí, generando pensamiento crítico. O sea, todo lo que estuvieron hablando de algún modo tiene que ver con eso, ¿no? Esta idea de cómo yo impacto en el otro. Y ahí me parece que hay un lugar bien interesante que uno tiene que ser como muy consciente del poder que tiene. Exacto. Evidentemente tiene que ser una conciencia que no nos inmovilice, pero guarda con lo que hacemos, ¿no? Digo, ¿cómo se hace una devolución? ¿Cómo miro al otro? ¿Qué le estoy pidiendo? Y en ese sentido lo que te quería preguntar es cómo has podido articular esta concepción que vos tenés de la enseñanza con lo institucional, donde la institución, sobre todo, por lo menos me pasa a mí, yo estoy dentro de una facultad, estábamos formando profesionales, docentes que en algún momento hay que evaluarlos.
Y la evaluación es un lugar complicado en el arte, ¿no? ¿Cómo hago yo para decir esto está bien o esto está mal? Este alumno promociona, no promociona. Porque quiero decir, en un taller que yo doy en un centro cultural, eso no ocurre. Pero si estoy dentro de una Ah, institución, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, eso, te quería preguntar, desde tu desde mi perspectiva, y ajá, trayectoria, ¿cómo lidias, entre comillas, con esto de la evaluación, poner una nota o acreditar un saber, que ese alumno promocione el otro año, etcétera, etcétera? ya. Bueno, creo que sí es, bueno, el tema de la evaluación es todo un tema, ¿no? Todo un tema. Eh, yo he logrado crear criterios de evaluación que son como claros, lo suficientemente amplios, ¿no? Como para poder... aquí hay que poner notas sí o sí, ¿no? Aquí hay que poner notas 10, 9, 8, etcétera. Entonces, se crean unas rúbricas, hemos logrado crear rúbricas flexibles que consideran grados de creatividad, aunque no sean, o sea, grados de compromiso en términos del si está intentando, ¿no? Si está, y no tanto si logra, sino, o sea, por supuesto que sí tiene que lograr, pero eso depende de uno también, ¿no? O sea, sí, no es que él no lo hizo, no, que hiciste tú para que lo haga o para que no lo haga, ¿no? Grados de logros, digamos, en términos de alcances de habilidades, que es lo que se puede medir. Lo otro no se puede medir, no tiene sentido. O sea, lo otro, en términos de habilidades podemos medir. Y hemos asumido eso. Bueno, vamos a medir habilidades. Eh, Constancia, eso también se puede medir. Va o no va, asiste o no asiste, participa o no participa, ¿no? Tareas, por ejemplo, yo soy gran fan y amiga de los mapas conceptuales y de los mapas mentales. Soy una fan. Creo que es un instrumento importantísimo y súper creativo para poder organizar el pensamiento. Entonces, bueno, se generan tareas en donde involucran devoluciones de mapas conceptuales, etcétera. Entonces, ¿cuántos son? Dos, tres en el periodo, ¿no? Si lo entregó, eso, si lo entregó, si puso empeño, no, o sea, son cosas medibles. Vamos a medir lo medible. Lo no medible es una evaluación, acá la llamamos coevaluación, que es una evaluación cualitativa, que eso no es medible, pero que tampoco va a afectar a la nota siempre y cuando haya habido habilidades relacionales adecuadas, digamos, ¿no? O sea, que lo haya intentado, que comparta con los compañeros, que se comprometa con los compañeros. Y está el tema de la autoevaluación también, que es el mismo, y ahí no te metes. Ahí cada estudiante decide cómo trabajó, y lo hacemos yo lo hago a través de una bitácora de proceso. O sea, el estudiante lleva su bitácora de proceso, que no está ni bien ni mal. O sea, no se califica en términos de bien y mal, sino se considera en términos de que la haga. Eso sí, la tiene que hacer. Entonces, son instrumentos de evaluación de diferente tipo que uno va creando para poder establecer ciertos criterios equilibrados de los diferentes dominios, ¿no? O sea, por un lado el dominio de las habilidades, por otro lado del dominio de las relaciones, y otra es la autoevaluación, como ellos se consideran, ¿no? Y en el caso de la Universidad de Hidalgo, tiene consideradas los tres tipos de evaluaciones. Es una de las pocas instituciones que yo conozco que considera porcentajes para la evaluación de habilidades, que son los exámenes, etcétera, etcétera, la evaluación entre pares, la coevaluación la hacen entre pares los muchachos, y la autoevaluación la hace cada quien para sí mismo, ¿no? Bien. Que a lo mejor se va a poner 10 y él no era para 10, él consideró que 10 o que era una estrategia para sacar un punto más. De todas maneras, tú no te metes, hablas con ellos, tratas de hacer conciencia de qué va la cosa, tratas de que sean honestos, pero no te metes en la autoevaluación. Hay gente que sí se mete, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Hay maestros que sí se meten y dicen, tú no te puedes poner 10 en la autoevaluación. Espérame.
¿no? Pero, por ejemplo, yo hago una pregunta porque, bueno, obviamente no conozco cómo está estructurado el plan de estudio, ¿sí? Del instituto de ustedes, de la universidad de ustedes. Pero, por Ajá, ejemplo, acá en Tandil, en actuación, que ajá, generalmente se la llama la materia troncal, siempre corporal, y vos hemos quedado como subsidiarias de, que es un gran debate, ha sido toda una lucha, una pelea y demás, pero vamos a imaginar que actuación sea la locomotora que lleva el tren. Y se trabajan, vamos a suponer, en cada año distintos estilos teatrales. ¿Sí? Una decisión institucional es comenzar con realismo argentino, luego se trabaja con absurdo en segundo año, en tercer año se hacen más, si se quiere, griegos y Shakespeare. Vamos a imaginar que esa es la estructura de mi facultad. ajá, Entonces, hay una apuesta muy fuerte al teatro de texto. ajá, ¿Ok? Entonces, el trabajo vocal de alguna manera tiene que aportar herramientas, habilidades para que el alumno pueda llevar adelante esas textualidades. ¿Sí? ajá, Entonces, por ejemplo, un tema sobre la articulación y la dicción aparece como un gran tema a trabajar, ¿sí? ajá. Después estaría la cuestión expresiva. Todo esto, obviamente, en el marco del trabajo con el cuerpo, la organicidad, todas estas cuestiones que ya por ahí ya son sabidas. Yo lo que quiero decir es, en el caso de ustedes, ¿hay algo de esta manera estructurado? ¿Hay algo que dice, bueno, el tren va por este andarivel o cada maestro hace un trabajo más libre? Digo, evidentemente lo que propone Cosana Luca, el Roy Hart, no era teatro textual, por eso también de alguna manera creo que tus búsquedas han estado más por fuera del realismo, ¿no? No te ha llevado tanto, digo, entonces digo, bueno, la institución marca una senda, marca un camino y ahí cómo acomodo las habilidades. ¿Se entiende la No, pregunta? sí, la clave está en colarse en el diseño curricular. Ok, Colarse. O hola. sea, colarse. Colarse en el diseño curricular. El currículo no oculto, acá se le llama el currículo no oculto. Una cosa es lo que dice el currículum y otra es lo que uno hace en el aula y No, cómo no, le... no, no, pero también colarse en el diseño de los programas Ajá, educativos. Eso. La clave está en colarse, pero no, acá por fortuna, no nos tenemos que colar. Nos toca esa responsabilidad. Hacemos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad. Nosotros hacemos los programas. ¿Qué es colarse? Dice. Colarse, ¿qué es colarse? Dice Annalise. Infiltrarse. infiltrarse. Digamos. Infiltrarse. Acá en realidad nosotras somos las responsables de diseñar el área. Tenemos manga ancha. O sea, el área, perdón. El área de voz y comunicación. Ujú. Tenemos esa, digamos, como responsabilidad y también derecho. Entonces, nosotros articulamos las 6 materias o 7 materias verticales, ¿no? Que tenemos en relación, son 6 o 7, 6, ¿verdad? Sí, que tenemos, las vamos articulando, ciertamente observando un poco lo que está pasando en la actuación también, pero un poco, pero también metiendo bajo, ¿no? También nosotros vamos influenciando y y por supuesto, como dice, sí, tiene una carga textual, hay digamos una proclividad a lo textual, pero ciertamente también actuación, en nuestro caso acá, actuación no es tan cuadrado, no es tan esquemático, actuación también integra saberes, no, acá no se considera que actuación es como la que rige, sino que Ajá. está articulada, que las materias actorales son actuación, voz y movimiento, y que están articuladas. No hay una jerarquía de actuación por arriba de las otras dos, pero porque así lo hemos hecho en la propia academia, ¿eh? Nosotros lo hemos decidido así. Entonces sí, y nosotras como maestras del área de voz, tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder articularla, de poderla diseñar completa. Claro. Contenidos, distribución, etcétera, etcétera. Y primero, por ejemplo, primer semestre sí es teatro de texto. O sea, si trabajas la articulación, el objetivo es sobre todo articulación, ¿no? Pero de manera lúdica, todo con trabalenguas, inventando, articulación. Y después vas después el segundo semestre tiene que ver con el canto y con la exploración. Y entonces ya en tercero empiezas a tejer.
Ok. Y entonces ya, y en tercero ya hay opciones de trabajar, por ejemplo, con títeres, con máscara, Ah, ajá, ya te das esos, ya puedes trabajar articulando. Cuarto, ok, lo mismo, ya de ahí para adelante se trata de ir acumulando también el currículum, ¿no? Pues el currículum vas acumulando. Entonces, si ya cantan en segundo, en tercero también van a cantar. Y si en cuarto también ya cantan y ya hacían títeres, tan bueno, también en cuarto ya van a incorporar esa posibilidad de trabajar con la variación tímbrica, ¿no? ok, Sobre todo, y a partir de tercero ya es exploración de texturas y timbres, porque supones que ya está resuelto lo básico, aunque a veces claro, no, pero lo resuelves, ¿no? Proyección, articulación, ¿no? bien, 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 bien. Ah, claro, digo, es otra Sí, la forma. verdad somos afortunadas, ¿eh? Sí, somos afortunadas. Creo que también porque lo hemos peleado. Bueno, al menos yo sí lo he peleado. Sí lo hemos peleado, lo hemos peleado. Tú O sea, más. defendemos, sí, pero defendemos el derecho a la horizontalidad, ¿no? Claro, Sí, justo. Y a ir entretejiendo de manera horizontal y no respondiendo a actuación, ¿no? bien, bien. Bueno, esas son mis preguntas. Ahí dejemos a Pamela o a Analí. Gracias. No veo si hay. A ver, no se Sí. ve. Hola, buenas tardes. Pues Hola, muchas hola. gracias. por fin me pude conectar. Por Ay, fin. hola. Hola, Y Nati. pues eh, también encantada de escuchar la charla, de conocerte, maestra. Gracias. Pensaba Igualmente. mucho, pensaba mucho en tu formación, ¿no? Que primero viene de la música y luego va hacia el teatro. Y pensaba en estas cosas que tú hablas sobre las calidades bueno, la calidad tímbrica, Ah, las texturas y todo eso, porque pienso que en mi trabajo justamente, digamos, esa es una cuestión que yo todavía tengo que continuar trabajando, porque como vengo del teatro, para mí ajá, siempre lo principal está en quizás trabajar la proyección, la articulación, la interpretación, ¿no? Pensando en el texto dramático. Y ajá. claro que, pues a lo largo de la vida también, eh, pues enriquecido, ¿no? Mi bagaje para tener más herramientas, pero sí es algo que pienso que podría enriquecer más mi labor, porque creo que justo a eso, ¿no? Los timbres de la voz, las texturas en ese sentido, eh, pues son importantes, como la interdisciplina en el trabajo vocal es fundamental, ¿no? Justo para que los estudiantes puedan eh, también extender las nociones que implica la voz en todos los sentidos, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, te quisiera preguntar eso, precisamente cómo trabajas estas calidades tímbricas y las texturas y todo esto. Mm. Bueno, el juego es como el ingrediente fundamental, la improvisación a partir del juego, ¿no? Pero también hay investigaciones personales que van haciendo a partir de creaciones de personajes, pero sobre todo personajes no realistas. O sea, construcción de títeres, o sea, como medio, no como fin expresivo, que al final resulta siendo un medio expresivo y terminan dando función y todo, ¿no? Pero digamos que no se le dedica mucho tiempo a la confección del títere, sino que es una vía de expresividad, ¿no? Para favorecer la expresividad vocal. Eso, máscaras, creación de personaje, lo abordo desde la creación de personaje. Desde la creación de personaje fantástico, no realista, digamos. Entonces, a partir de la creación de personaje, van entrando y van jugando, van explorando, por supuesto, con elementos previos, ¿no? También, ¿no? De reforzar sobre todo lo relacionado con los resonadores, con el uso de resonadores y la exploración de resonadores. Reforzando la exploración de resonadores, podemos, o sea, el calentamiento tiene que tener un fuerte énfasis en los resonadores y que haya conciencia y conocimiento foniátrico, si tú quieres, ¿no? Anatómico, de cuáles son y crear ejercicios ¿no? relacionados con el calentamiento
de la cavidad nasal, la cavidad bucal, específicos, ¿no? Y entonces, cuando hay más conciencia de ello, entrarle desde la creación de personaje, desde lo mismo que hacemos, que se hace en la actuación, comprensión de situación, creación de situación, juego de absurdo, sobre todo. Con el absurdo, jugar mucho con el absurdo para sacarlos del realismo. Y bueno, perdón, Bueno, hay un ejercicio muy interesante que yo viví con la profesora en mis años de estudiante, en el que expandía, bueno, yo justo esto de tu pregunta, relacionado a tu pregunta, Nelly, justo descubrí esta diversidad y esta expansión de mi registro a partir de unas vocalizaciones que la profesora abordaba desde lo corporal, pero también con el piano, con una referencia de ir con las octavas. Y entonces recuerdo que yo llegaba a unos agudos increíbles sin lastimarme y la maestra seguía y yo, ¡ah! siempre es, a ver, prueba, a ver, uno más, a ver, siempre como esa actitud de investigación, ¿no? Ajá. Creo también que ese ejercicio me marcó mucho para saber hasta dónde puedo llevar mi voz, pero bien guiada para pues no lastimarme, etcétera. Y tuve la fortuna Sí, por supuesto, de ¿no? haber vivido todo, como todo ese ejercicio en particular, que creo se relaciona también con tu pregunta, que la misma profesora pues también hace en sus clases, ¿no? Muy interesante, no es una vocalización de una clase de canto, no sé si llamarlo normal, clase de canto. Sí, no es una vocalización clásica, sí. La vocalización es integral, corporal, y pues no nada más es la voz la que se expande, es toda tu sensación, tu percepción, y es muy bello. Pero sí es una actitud de darte permiso. Cuando tú te das permiso, y eso lo propicias tú como profesora, ¿no? A ver, date chance, a ver, vamos a ver. Y sí. O sea, Sí, me recuerda mucho también a que, bueno, yo aprendí a dar clases de voz desde el método de la eutonía. Y una de Ajá. las cosas que siempre trabajaba, bueno, me indicaba mi maestra, Ana María Muñoz, era permitir. Y Ajá. siempre empezaba los inventarios corporales o ciertas consignas con Ajá. el permite, ¿no? Y me recuerda mucho a esto que tú estás diciendo. Y justo también pensaba, ahora que mencionabas que, bueno, entiendo que trabajas con piano. Sí. A Pues veces, depende. O con A veces con piano, a veces con percusión. Depende. Pero que, sí que trato de dar un estímulo sonoro paralelo, sí. Sí, qué interesante, porque pienso que luego, aunque en mi universidad, estoy en la Universidad de las Artes de Yucatán, hay Okay. clases tanto de voz hablada como de voz cantada, pero fíjate que de pronto se divorcian. Y los chicos me da la impresión de que sienten que en la clase de voz hablada, pueden hacer tales cosas y en la de voz cantada otras. Pero, pero falta Integración. eh, esta relación e integración, ¿no? Y por otro lado, no sé si a ustedes les pase, ahora con el tema de las redes sociales, TikTok y los reels, ¿no? Los famosos reels. Y bueno, tener la cámara aquí tan cerca y que claro, la cámara te capta todos los gestos, por más mínimos que sean, ¿no? Y ahora también con esto de la inclusión, muchos de los reels tienen subtítulos. Y el problema con el que me he encontrado con los estudiantes es que tengo que trabajar mucho la articulación de la palabra, la activación de todos los músculos faciales, porque están muertos. Así Tienen es. un tono muscular bajísimo en todo el gesto facial, porque ellos creen, claro, su autoimagen es que si lo hacen así, están exagerando, ¿no? Cuando estamos trabajando para el teatro. Y es como muy difícil que den el paso a, pues a ampliar su expresividad facial, ¿no? En el mismo sentido que la corporal, porque de pronto en la corporal no cuesta tanto, pero que activen la facial, yo luego veo rostros muertos, ¿no? Y les dices, Sí, levanta las cejas, claro. ¿no? Yo ahí sugiero, y es lo que suelo hacer yo, es empezar activando la musculatura facial. Sí, sí, O sí, sea, sí. empezar y hacerles conciencia de eso que dices. Yo lo hago.
muchachos, esto no es cine, esto no es tele, esto es teatro, tenemos a partir de 2 metros tenemos 60 filas. Hagamos de cuenta, y ya tengo como ciertos símbolos que ya conocen ellos que tienen que ver con, esto es articulación, esto es proyección porque es allá atrás se tiene que oír. Entonces, siempre estar todo el tiempo recordándoles eso, pero además hacerles notar eso. Hacerles notar, ustedes están habituados y además, no sé si a ti te pasa, pero acá nos pasa con frecuencia, que la aspiración es ser influencers, no actores. Entonces, ahí está pasando mucho. Entonces, como quieren ser influencers, no actores, en realidad hay que trabajar también desde la mística del teatro. O sea, volver a hablarles del teatro, de la mística del convivio, de asistir al encuentro, volver a recuperar eso, como darle, o sea, introducirlo en el currículum, o sea, en la currícula, ¿no? Como parte del currículum oculto, que es la conciencia y decirles, muchachos, aunque ustedes tienen como referentes ser influencers o tienen como referentes pues, la tecnología, las redes sociales y esa es su aspiración, ¿no? Existe este otro mundo al que a lo mejor llegaron pensando que este mundo los iba a llevar para allá y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de traerlos para acá y convencerlos de por qué esto no va a desaparecer jamás, porque el encuentro siempre va a ser necesario y hacerlos incluso militantes del encuentro. O sea, un poco creo que es parte de lo que nos toca también. O sea, defender el arte escénico como tal, completo, y comunicar eso, comunicar eso. El tipo de voz que tenemos que desarrollar es para encontrarnos de cara a cara. Y además, eso es otra cosa que no sé si te pasa a ti, que nos pasa acá, que les cuesta mucho trabajo el cara a cara. Les cuesta mucho trabajo mirarse a los ojos uno a otro. Sí, 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 sí. Ahora les cuesta mucho más trabajo que cuando yo estudié. Les cuesta porque casi no se ven. Hay generaciones completas que no se ven para ir al cine, que no se ven. Ese es un tema, ese es todo un tema, ¿eh? Cómo están cambiando las relaciones sociales y cómo nosotros tenemos que traerlos de vuelta al cara a cara. Por una cuestión de salud mental también, o sea, también, ¿no? Que pueden discutirse. Creo que sí es la tecnología nos facilita esto y qué maravilla esto, pero no sustituye al encuentro. No, es una alternativa, Claro. pero sigue siendo necesario para vivir el encuentro. Claro. Muchas gracias. Ya lo dejo aquí porque si no me Bueno, pico. luego seguimos en todo. Sí, no. Gracias, Anneli, Gracias a ti. maravilloso. Muchas gracias, qué lindo que estemos dialogando. Bueno, ya estamos por terminar, pero hay una pregunta más por allí. ¿Alguien? Pamela, ¿ya activó? Por favor, Pamela. Hola Bris, hola maestra, mucho gusto de escucharla, gracias por compartirnos sus saberes, su experiencia, creo que es muy útil justamente ahorita por empezar un nuevo semestre organizando currícula y medio, en medio justamente de un rediseño curricular, me es muy útil, muy útil todo lo que platica. Con esto que hablaba y con la pregunta que decía Analí sobre la investigación tímbrica y demás, pienso mucho, y esto que dice de la actitud de darle permiso, de darse permiso, pienso mucho en Michael Chekhov y esto que habla él de los estilos de actuación, que el estilo de la comedia, del drama, pero recuerdo mucho que habla del estilo bufonesco y que platica que en el estilo bufonesco pensemos que cada actor tiene dentro una serie innumerable de personajes subhumanos, que si en la tragedia trabajamos con un doble conductor que son presencias sobrehumanas, acá son subhumanos, ¿no? Y son enanos, duendes, troles, gnomos, criaturas que viven abajo de los hongos y demás, y que cuando salen a jugar es cuando empieza la exploración. Me llamó mucho la atención esto que dice pues darse el permiso de jugar y de explorar con la voz, ¿no? Me recordó eso y se me hizo muy, pues sí, muy importante.
le quería preguntar, ay, ya me perdí un poquito. No te ¿Cómo preocupes. les va con esto de la evaluación? Es algo que también me preocupa por ejemplo, con la coevaluación. Hay Ajá, algunos porcentajes, es algo que sí, los alumnos se coevalúan y sí queda en la calificación sí, final sí, o sí. es más como una reflexión. Sí queda. No, sí, sí, sí queda. Sí queda. Acá está asignada. Pues nosotros tenemos el derecho de asignar, pero no puede ser menos del 85%, se llama heteroevaluación, 85% de heteroevaluación, 10% de coevaluación y 5% de autoevaluación. ¿Cómo lo hago yo? La heteroevaluación son los exámenes, ¿no? Exámenes y siempre en primero va progresivamente las habilidades que vas evaluando. Después de primero y segundo ya es transversal. Tienes la técnica vocal transversal y hay otras cosas, ¿no? Pero la técnica vocal siempre está transversal. Proyección, articulación, timbre, manejo tímbrico, volúmenes, intensidades, etcétera, ¿no? O sea, eso está como siempre subyaciendo. Eh, y hay una rúbrica específica dependiendo del ejercicio que hagas, aunque en mi caso siempre para evaluación final hay un ejercicio integrador teatral. No es nada más un ejercicio vocal, es un ejercicio integrador teatral donde vas tú misma llamando a que integren los saberes en movimiento, que integren los saberes de actuación. O sea, no es actuación la que centraliza, sino nosotros también llamamos a que integren lo que aprendieron en actuación, lo que aprendieron en teóricas, eso. O sea, no considerar que es actuación la que se hace cargo de eso, sino que nosotros también integramos. La coevaluación se hace normalmente se hacen ejercicios, idealmente, es la palabra, debería hacerse ejercicios de conversatorios, que entre ellos conversen, pues, por equipos, sobre todo cuando es equipo, porque la coevaluación está dirigida a evaluar el trabajo de equipo. Colaborativo. Colaborativo, o sea, cómo fue y hablar con ellos de que de lo que se trata de la coevaluación no es de que tú evalúes las habilidades, sino las relaciones. Si trabajó, si propuso, si cooperó, si no te maltrató, o sea, si te trató bien, si le interesaba, eso. Cuando ellos entienden que de eso va, de acuerdo a los equipos de trabajo, a veces trabajas en binas, a veces trabajas en tríos, a veces no, o a veces son equipos de 4, a veces no, es un equipo, por ejemplo, el trabajo coral a veces es sobre todo cuando haces un unísono, son todos, ¿no? Pero cómo fue el trabajo hacia el compañero, y cuando ellos tienen claro que se trata de una evaluación relacional, es más fácil, es más fácil. Y sí, le corresponde un 15% la coevaluación. Y la autoevaluación 10. La hace, 10, perdón, 10. Y un 5% a la autoevaluación que también se hace a través de tú te aseguras que la hagan a través de hacer su bitácora de proceso. Que no va a estar bien ni mal, pero tú revisas que esté hecha, eso sí. Revisas que la hagan. En mi caso, yo trabajo con 5 preguntas que tienen que resolver cada vez. ¿Qué hice? O sea, que van a diferentes dominios. ¿Cómo me sentí? De sensación y sentimiento, yo te la comparto. O sea, es qué hice. O sea, y qué pienso de lo que hice. O sea, esa sí es la descripción de la clase prácticamente. Luego, ¿cómo me sentí? De sensación y sentimiento. O sea, me sentí triste, me sentí feliz, estaba yo dormida. Se vale, de todo se vale porque no vas a poner calificación ahí, ¿no? Estaba aburrida, mi mamá se enfermó y entonces no me concentraba, hacía frío, hacía calor, sensación y sentimiento. ¿Con qué otras áreas de la vida lo relaciono? O sea, pensamiento divergente. Me acordé ahorita con lo de la respiración, cuando yo nadaba, que teníamos que aguantar muchas horas debajo de por ejemplo, ¿no? ¿Qué intuyo? O sea, ¿qué intuyo? Y que hagan 2 preguntas que no respondan. Eso cada clase. 2 preguntas que no respondan. O sea, y esto de la articulación, ¿para qué más servirá? Por ejemplo, no sé. No la tienen que responder, tienen que formular la pregunta. Eso es para estimular diferentes áreas del pensamiento. Y después, al final, pides un escrito evaluatorio en donde ya escriben así.
O sea, al final del curso ya escriben así. No necesitas pedirles que integren diferentes niveles de pensamiento, ¿no? O sea, diferentes... Pero eso, digamos que es como, con eso se autoevalúan. Entonces, lo único que revisas es que se haga. Y entonces, pues si se ponen 10, que se pongan 10, porque si lo hicieron, pues sí. Si no lo hicieron y se ponen 10, de todas maneras está en tu rúbrica de evaluación, de heteroevaluación. También es un punto, yo a la rúbrica de auto, en mi caso yo divido 50% los exámenes y 50% la rúbrica de qué es evaluación, evaluación permanente, que son tareas, participación y elaboración de bitácora. Claro. O sea, de todas maneras, ya la parte de que la haya hecho o no la haya hecho, sí te corresponde porque tú vas dando el seguimiento. ¿Qué pusieron? Si sí lo hicieron o no. O sea, sí, perdón, cómo lo vivieron, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí ya es asunto de ellos y tú no puedes intervenir, ¿no? Ese es su derecho. Pame, eso. Te lo puede compartir la maestra, acaba de decir, si gustas, después te lo doy. Te lo mando después, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, pues si no hay alguna pregunta más, agradezco el espacio, agradezco la charla. Nuevamente gracias a nuestra alumna Ana Gabriel por apoyarnos. Estuvo escribiendo y es muy curiosa y estuvo escribiendo. Si tienes alguna pregunta, no sé, darte el chance de preguntar. Pues la verdad ninguna pregunta, me siento... Vente. Sí. Me siento muy afortunada porque, como lo comenta la maestra Brice, pues nunca se termina de aprender, ¿no? Me llama mucho la atención diferentes temas que fueron tocando no solo la maestra, sino también las personas que preguntaron. Bueno, creo que uno como alumno pues va formando su criterio y pues nunca sabemos por dónde nos lleva la vida, ¿no? O sea, en algún momento a lo mejor queremos tallerear, empezar por tallerear y luego, no sé, ser un profesor, ser un docente, impartirle los conocimientos a los alumnos. Y me llama mucho la atención algo que dijeron al principio, justo que los conocimientos no solo no servirían de nada si solo se quedan en nosotros, ¿no? La importancia que es compartirlo y crear en las futuras generaciones, bueno, yo me incluyo en ellas, criterios para poder ir compartiendo a los demás. Yo me encuentro muy agradecida de estar aquí y de poder tomar muchísimas notas, son cosas que me voy a ir guardando y poniendo a prueba en mi próximo semestre y pues en la vida, ¿no? Y da fe de que lo que dije es cierto. Sí, pues sí, claro, ambas mis maestras y yo contentísima de estar aquí y aprender mucho. ¿Quién eres? No, ella estuvo en el anterior congreso de voz que organizó la Compañía Nacional de Teatro. Estuvo la maestra Tania González, estuvieron varias colegas y tuve la fortuna de que abrir una clase, que fue esa la propuesta, y me faltó Gabo, entonces ya se te hizo justicia, Gabo. Ya estás aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, con permiso. Pues muchas gracias. Y nada, Rubén, por favor. Bueno, no, yo muy feliz, muy feliz. Luego vamos a ver si podemos subir este video prontamente, ¿sí? La playlist de Manifestando lo Sutil, porque acá en Argentina estamos ingresando en vacaciones de invierno, no sé cómo están en México. Así que seguramente ahí vamos a tener una pausa de unos días, pero bueno, si me lo compartís rápido, Bri, lo envío y vamos a ver si lo pueden editar para que esté antes de vacaciones subido y nada, y que lo vea el resto de las personas, ¿sí? Un millón de gracias y un gusto conocerte. Muchísimas gracias, igualmente. Muchísimas gracias por organizar este ciclo y encantada de participar y pues si me vuelven a invitar o en lo que pueda aportar, aquí estamos. Sí, vamos a hacer alguna entrevista de ejercicios, seguramente, algo vamos a hacer. Sí, buenísimo. Sí. Me apunto. Bueno, un beso enorme. Gracias, buenas tardes. Para todos y a todas. Chao. Gracias, hasta luego.